Los niños echaron a la abuela de su propia casa y ella se vio obligada a vivir en una cabaña. Se suponía que al perder a su esposo debió recibir consuelo de su único hijo. Se suponía que al perder al amor de su vida se sentiría sola y así ella podría conseguir compañía en las personas que más amaba después de su compañero de vida. 65 años de vida juntos le habían marcado el corazón. Ahora se encontraba a la deriva. De nada parecía servirle tener una enorme mansión con todos los detalles, jardines que su amado día a día había cultivado, la huerta donde solían sentarse a recordar los viejos tiempos en los que su pequeño hijo corría. Ahora caminaba sola, atravesando los pasadizos, los cuales tenían colgados cuadros con exactitud. Allí se exponían los momentos felices. Ahora esperaba a su hijo, con quien el día anterior se había encontrado en el entierro de su esposo. Lo necesitaba el regreso de aquellos abrazos que de niño ella se los había dado hasta el cansancio. Pensaba que él ahora tenía a su esposa y recordaba los días cuando su hijo era pequeño en los que ella le había preguntado: ¿Me amas, Manuel? Sí, madre, tú sabes que te amo. ¿Me dejarás algún día? No, madre, jamás te dejaré. Ella le había dicho: algún día te irás y me dejarás. No, mamá, jamás lo haré. ¿Te vas a ir con tu chica? No, mamá, guácala, tú eres mi único amor. Un abrazo selló aquella conversación y ella ahora volvió a la realidad. Ahora lo esperaba. Tras unas 3 horas recogiendo y guardando las ropas de su fallecido marido, tocaron el timbre. Los abrazos eran interminables. Su esposa saludó cordialmente a doña Esperanza. Ese día charlaron más de la cuenta y cansados después de que ella les hiciera la cena, se dispusieron a dormir. En su cama, sola, trataba de dormir y no podía hacerlo. ¿Qué le deparaba el futuro?, pensaba. No se había atrevido a decirle a su hijo que se quedase, aunque sea una semana. Tenía mucha vergüenza en hacerlo. La noche pasó y ella ni siquiera supo cómo se había quedado dormida, pero allí estaba. El sol había ingresado a través de la ventana. El día parecía decirle que la vida aún continuaba. Ella despertó temprano y se fue a la cocina a prepararles el desayuno. Era increíble que ahora no podía hacer cosa alguna sin que le trajera a la mente los recuerdos de su difunto esposo. Cómo dolían esos instantes. Su hijo y su nuera la saludaron y se sentaron a desayunar. Al principio nadie dijo nada, se notaba el duelo, pero luego, a modo de recordar los viejos momentos, doña Esperanza le hizo recordar los días cuando él era pequeño. Entre esas cosas, la vez en la que él le había jurado y prometido que jamás la dejaría. El tema salió a flote, por lo que Manuel, su hijo, mencionó que si ella no tenía problemas, podría venir a vivir con ella. La casa era enorme y había espacio para muchos. Además que ahora su esposa esperaba mellizos y Manuel atravesaba por una pequeña crisis económica. A doña Esperanza le fascinó la idea, se dejó llevar por el momento y así la felicidad parecía mitigar en algo el dolor por el cual estaba pasando. Pareció ser la mejor idea. Un mes después, su hijo y su nuera se mudaron a la casa. La felicidad era inmensa, pues estaban a días de que los mellizos nacieran. A la abuela ahora le daban más ganas de vivir, parecía que sus fuerzas se habían renovado. La abuelita Esperanza, ahora al ver que su hijo había madurado, decidió levantarle aquel castigo que su difunto esposo le había impuesto, pues en una época se había rebelado en su contra y había decidido marcharse de la casa para hacer lo que él quisiese. «Es hora, hijo», dijo doña Esperanza. «Ya has madurado y tu padre me dijo que cuando eso pase, te devolviera la oportunidad de trabajar en la compañía de seguros». Manuel, avergonzado, agachó la cabeza en señal de sumisión y pidió perdón al recordar cómo se había portado ese día y cómo se habían dado las cosas en ese entonces. «No te defraudaré, madre, no defraudaré a mi padre nunca más», repitió convencido. Así todo se volvió a poner en su lugar, pero algo estaba a punto de avecinarse y Esperanza no lo había visto venir. Una tarde, mientras le daba de comer a sus nietos,
escuchó una conversación sin querer entre su hijo y su nuera. Creo que tu madre se está tomando atribuciones que no le corresponden. Anda siempre consintiendo a los niños y si le digo que yo haré algo, cuando me doy cuenta, ella ya las hizo. Amor, dijo Manuel. Pero ella lo hace para ayudarnos. No, Manuel, yo soy la madre de esos niños, no ella, contestó su nuera ofuscada. Al escuchar esto, Esperanza sintió en su corazón tristeza. Era difícil seguir como si nada pasara. Creía ahora que se había metido en la vida de ellos. Sin embargo, estaba confundida pues su nuera, cuando estaba con ella, la trataba como si nada pasara. El tiempo no se detenía y los niños ya habían crecido. Como era de esperarse, las travesuras de los pequeños se empezaron a notar. Habían rayado las paredes, habían arrancado las flores y las plantas, las que ella y su marido con tanto esfuerzo había conservado. Era lo único vivo que le quedaba después de la muerte de su fallecido marido, y allí estaba, todo destruido. Esperanza no podía permitir más eso. Les llamó la atención a sus nietos, pero ese día la madre de los pequeños estaba allí, por lo que se desató una acalorada discusión entre las dos. Manuel las descubrió discutiendo por primera vez en 5 años. Trató de intervenir, pero su mujer airadamente mencionó que era mejor que se fueran de la casa, o mejor que su madre se fuera de la casa. Tú decides, le dijo, y tras esto, muy molesta, se fue a su habitación. Con mucha tristeza y hasta vergüenza, doña Esperanza tuvo que responder, pero aún no tenía el valor para tomar una decisión. Mamá, tienes que calmarte, pronto nos iremos de acá y te quedarás con toda tu casa. Doña Esperanza intentó responder a ese último, pero Manuel también salió enojado. Increíblemente, el tiempo siguió su curso y 4 años más se habían acumulado. Durante ese tiempo, Esperanza no dudó en decirle a su nuera que por favor controlase a sus hijos. Ahora los niños se habían vuelto muy consentidos y respondían irrespetuosamente a los reclamos de la abuela. Los niños estaban cansados ya de que su abuela se quejase y los corrigiera a cada rato, tanto así que un día el mayor de ellos le diría algo que lastimaría profundamente su corazón. ¿Por qué no te mueres de una vez? Vete a un asilo, decía el otro, o busca una casa para ti. Esta es de mi padre, mi abuelo se la dejó, acá la que está sobrando eres tú. La madre de los niños estaba allí cuando esto ocurrió, pero en vez de corregirlos, soltó una media sonrisa y siguió con sus quehaceres. Ahora el ser buena le estaba pasando factura, pero lo que más le dolía y lo peor de todo era que ella los había cuidado de pequeños. Cuánta ingratitud había en tan duras palabras. En la noche se puso frente al cuadro de su marido y le dijo: «Ya no puedo más, mañana me iré a la cabaña de verano. Creo que cada quien ya tiene su vida y yo estoy sobrando aquí». A la mañana siguiente, la nuera como siempre se durmió hasta tarde. Se había acostumbrado que doña Esperanza alistase a los niños para la escuela mientras ella aún dormía. No había tenido que preparar desayuno en mucho tiempo, pues su suegra había sido la que siempre lo había hecho. Los niños ese día despertaron tarde y se dieron cuenta que nadie los había venido a despertar. ¿Y la abuela?, se preguntaron los mellizos. No había. La noche anterior, la nuera había descubierto una infidelidad de parte de Manuel. No había dormido bien por causa de eso, y no solo eso, sino que también la nuera supo que Manuel, al malgastar demasiado, había llevado a la quiebra la compañía de su padre. Todos despertaron tarde ese día, cada quien con sus urgencias. Manuel preguntaba por su madre, pero nadie sabía dónde estaba, o eso él creía. Su mujer le avisó que el auto clásico que había estado en la cochera ya no estaba más, ni las llaves que solían estar en la entrada. Era algo muy raro para Manuel, aunque los mellizos, sus hijos y su esposa sabían lo que había pasado. Sin embargo, avergonzados quedaron en silencio por órdenes de su madre. Manuel tenía problemas más graves que resolver ahora. El problema con su esposa y la empresa de su padre. Necesitaba inyectarle dinero al negocio, si no, perderían hasta sus propios seguros. Por otro lado, doña Esperanza halló paz en aquella cabaña. La desempolvó y la limpió para que ella pudiese utilizarla. Contrató a una muchacha para que también le ayudase. Después de mucho tiempo, empezó a usar su dinero en ella. La vida le estaba dando lecciones a esa altura de sus años, y ella las tomaba con mucha prudencia.
En casa, la nuera estaba en una locura. Los gritos de la mujer en las mañanas eran un escándalo. Ahora tenía que salir a comprar al mercado. Ahora tenía que hacer desayuno, alistar a los mellizos para la escuela, o mejor dicho, batallar con ellos para que se levantasen. Una lucha constante que la dejaba casi sin voz. La casa empezó a decaer su vista, pues los jardines destruidos no fueron reparados por nadie. Ahora habían dejado de comprar cosas costosas también, pues el dinero ya no alcanzaba. Su padre había vendido su camioneta para poder darles de comer a sus hijos. Eso los alivió por un momento, sin embargo. Mientras ella miraba plácidamente un poco de televisión, la señal fue interrumpida. Y sí, le habían cortado el cable. Los mellizos llegaron de la escuela y no había almuerzo como antes. La nuera ahora estaba renegando, pues el tiempo no le alcanzaba como antes para hacerse los arreglos. El maquillaje y las horas metidas en el celular se habían esfumado. A cocinar se ha dicho, se decía dándose ánimo. Al encender la cocina no había gas. Justo llegaba Manuel, cansado y agotado después que él mismo había tenido que ir de empresa en empresa a renovar los contratos de cliente en cliente para vender coberturas de seguro. ¿Y la comida? Todos se quejaban. Manuel, no hay gas, decía la mujer suya. Manuel metía sus manos en sus bolsillos para ver si podía pagar el gas, pues se lo habían cortado también. Logró juntar con mucho esfuerzo y lo pagó. Eran las 6 de la tarde cuando recién pudieron comer. El día había pasado y había sido muy difícil. Los pequeños se disponían a hacer su tarea cuando, al encender la luz, se escuchó un grito. ¡No! ¡Mamá! No había guardado mi tarea y se fue la luz. O al menos eso pensaban, que la luz se había ido. Manuel corrió a ver el suministro y un camión se iba después de cortarles la luz por deber más de 2 meses. Ahora con velas, Manuel buscaba ayuda de su madre y ella no estaba. La llamó muchas veces y no contestaba. Así estuvieron sus días cuando lo peor llegaría. El dinero se agotó. Y la nuera, por más que se quejó, y entonces sacó de su closet una carta. Era la carta que la abuela Esperanza había dejado, donde decía: sé que necesitan su espacio, sé que quieren vivir solos. La verdad que me he dado cuenta que quizá les he hecho un daño al darles mi ayuda todo este tiempo, aunque mis propios nietos sean mis verdugos. Sin embargo, les deseo lo mejor. Tanto querían tener su espacio, pues esta casa es enorme, como tú dices, es de Manuel. Su padre se lo dejó. Es tiempo que asuman lo que cuesta tener una casa linda como yo se las dejé. Conforme iban pasando los días, la nuera salió en busca de su suegra y la encontró. Estaba tranquila, sencilla, en una cabaña que, aunque quedaba lejos de la ciudad, era muy cómoda y tenía todo lo necesario para vivir. A su encuentro le había salido una enfermera. La señora está tomando un baño de sauna con sus amigas del asilo, dijo ella sarcásticamente y soltó una risa. ¿La va a esperar?, preguntó la enfermera, sabiendo de quién se trataba. Después de 3 horas de larga espera, se le apareció doña Esperanza. ¿Cómo han estado?, preguntó la abuela. Disculpa que no te ofrezca nada, pero me he estado tomando un té con mis amigas. Y cuéntame, ¿cómo les ha ido? Supongo que están mejor. Tienen una casa inmensa y bonita para ustedes solos, y por lo que veo estás muy ocupada. Esto dijo la abuela viendo que su nuera había venido toda desarreglada. La nuera no podía hablar ante tales palabras. No sabía cómo empezar la conversación. Cada palabra que salía de la boca de la abuela Esperanza eran como látigos de una dura lección que parecía estar recibiendo. No soportó más y con mucho esfuerzo dijo: perdóname por haberte tratado así. La verdad es que desde que te fuiste los días han sido muy duros. Esa casa es tuya y debes volver. Esperanza, al escuchar esto, contestó rápidamente: oh, no, querida. ¿Qué dices? Esa casa es de Manuel y tuya también porque tú eres su esposa. Iré a visitarlos el mes que viene. Yo necesito tiempo para ver mis asuntos. Sé que has venido desde lejos. Mira, mándale este sobre a mi hijo. Y por favor, diles dónde estoy y que cuando quieran pueden venir a visitarme. Pero Esperanza, tienes que... Bueno, te dejo, tengo que seguir con mis terapias, dijo Esperanza interrumpiendo a su nuera. La nuera tenía en sus manos el sobre y al ver que Esperanza se alejaba, no le quedó otra que marcharse.
Así viajó unas horas de regreso y sin antes abrir el sobre, de lo decepcionada que estaba, se lo entregó a su marido. Manuel entonces leyó en voz alta: «Hijo, he sabido que la empresa está en bancarrota. Aún hay esperanza. Tu padre dejó un fondo y lo he transferido a la empresa. La condición es que van a tener tú y tu mujer que vender esos seguros y renovarlos, porque personal ya no podemos contratar. En un par de años, si trabajan duro, podrán al menos sobrevivir mientras se restablece todo. Hay muchos clientes que quieren retirar sus fondos, por los rumores, tú entiendes. Apresúrense. Con amor, tu madre». Manuel quedó atónito. No podía reclamar nada. Su mujer, al escuchar eso, hizo un gesto de desagrado. «¿Yo? ¿Trabajar? Mis pies son delicados. Habla tú con ella y dile que al menos nos dé un auto para hacer ese trabajo. El sol me va a quemar mi delicado rostro». Era sábado, pero tenían prisa y dentro de poco los clientes reclamarían sus fondos y no habría nada que hacer. Así que empezaron en ese mismo instante a trabajar. Ambos tanto habían querido estar solos, tanto los hijos se habían quejado. Su padre ya no podía pagar el colegio caro, así que fueron transferidos a un colegio nacional. No había cable ni internet. Su madre iba al mercado como cualquier otra mujer de casa. Ahora buscaba ahorrar en lo que podía. Le estaba costando cada centavo poder mantenerse ella y sus hijos. La abuela Esperanza se había acabado para ellos. Así estaban hasta que un día les llegó la abuela Esperanza, los mellizos con las ropas que a la justa les quedaban, la casa hecha un desastre. Ella respiró profundo, pero ¿qué podía hacer? De alguna forma ellos habían tenido que aprender la lección. Manuel, cansado por el trabajo, el rostro de su nuera lo decía todo. Esperanza solo estuvo un día con ellos y así fue cada cierto tiempo. Por última vez la nuera de Esperanza le rogó y entonces ella le respondió. Como dice un dicho, que por cierto debería ser una ley: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuídate, querida, y cuida a mi hijo y a mis nietos. Y diciendo esto se dio media vuelta y se marchó. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas amigas y amigos? Uno no se da cuenta de las bendiciones hasta que llega la calamidad que viene por la desobediencia, soberbia e ingratitud de los hijos de Dios hacia sus padres. Es una verdad, aunque duela. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y amigas. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y gracias por visualizarme. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y marcar todas. No te olvides también que este contenido es gratuito. Compártelo. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima historia encriptada.